Buenas, para este nuevo video vamos a estudiar la parte de la relación fasorial de los elementos de un circuito. Ya en los videos anteriores hemos visto el voltaje, la corriente, tanto como en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Ahora cabe resaltar que como podemos aplicar los componentes pasivos como la resistencia, la inductancia y la capacitancia, lo que se debe hacer es transformar la relación tensión-corriente del dominio temporal al dominio frecuencial en cada elemento. Entonces vamos a iniciar con el resistor. Entonces la corriente que atraviesa el resistor en este caso es I coseno de omega t más phi. Entonces la tensión está dada por la ley de Ohm. Al aplicarse la tensión a través de las terminales del resistor, permítanme un segundo acá, a través de las terminales del resistor, no afecta el ángulo ni el voltaje de la corriente. Entonces, si nos fijamos bien acá en este punto, tanto como la corriente y el voltaje van a tener la misma fase con la que iniciaron. Al hacer la transformación del dominio del tiempo a la frecuencia, él no va a variar de ninguna forma. Entonces quedaría representado como B igual a R y M con fase phi. ¿Sí? En cuanto al inductor, supongamos que la corriente que circula por él es I M coseno de omega t más phi. Entonces, el voltaje está dado por la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya sabe que la derivada del coseno es menos seno y la derivada interna es omega. Entonces daría menos omega Li seno de Wt más phi. Acá en este punto hay que dejarlo en términos de coseno para aplicar la parte fasorial. Observe que es un menos seno, ¿sí? Ya en los videos anteriores hemos visto esa identidad, un menos seno de Wt, y para que se cumpla la identidad con el coseno hay que sumarle 90 grados. Entonces es exactamente lo que hacemos acá. Le sumamos los 90 grados para dejarlos en términos de coseno y poderlo pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Al estar en el dominio de la frecuencia tenemos a phi más 90 grados. En la forma exponencial de la fase tenemos que la fase es phi más 90 grados, que sería E a la J phi por E a la J de 90 grados. Pero E a la J de 90 grados es igual a J. O si queremos verlo, bueno, primero mode lo ponemos en forma de los complejos y decimos de 90 grados. Y eso me da igual a I, que es lo mismo que J. Entonces el voltaje nos quedaría de la forma B es igual a JWLI para este caso. Entonces al aplicar la tensión entre las terminales del inductor en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, podemos observar aquí un cambio de fase. Entonces la función coseno, bueno, aquí observamos que el voltaje está adelantada 90 grados, mire, es un ángulo recto, entonces está adelantada a 90 grados de la corriente. Eso es lo que hace el paso de la corriente en alterna a través de un inductor. Ahora, para el paso de la capacitancia es exactamente
el mismo proceso, que sería, bueno, igual a lo explicado lo anterior, pero en este caso B nos quedaría I sobre JWC. Para este caso, el voltaje se atrasa 90 grados de la corriente, o sea, al aplicarle la tensión entre los extremos del capacitor, la fase del voltaje se va a atrasar con respecto a la corriente. Esos son los efectos de este tipo de componentes, de estos elementos en el circuito. En resumen, tenemos que para el elemento R no va a variar ni en el dominio del tiempo ni en el dominio de la frecuencia. Para la inductancia tenemos que en el dominio del tiempo es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y en el dominio de la frecuencia B va a ser igual a JW o J omega por L por I. Ahora, en el dominio del tiempo con respecto a los capacitores tenemos que, bueno, analizamos la parte de la corriente, que va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, al cual B va a ser igual a I sobre J omega C. Hasta acá tenemos el resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Estas van a ser pues las ecuaciones que vamos a usar para futuros análisis en circuitos en alterna. Ahora, para un ejemplo, la tensión TB igual 12 coseno de 60t más 45 se aplica a un inductor de 0.1 herrios. Halla la corriente de estado estable que circula por el inductor. Entonces, ¿qué podemos extraer acá? Bueno, vamos a ver aquí opciones de puntero. Primero vamos a sacar la frecuencia angular o omega, que es igual a 60 radianes sobre segundo. El voltaje sería 12 con fase de 45. Como el voltaje en un inductor va a ser igual a JWLI, miremos en la, velo acá, voltaje en el inductor JWLI, entonces vamos a despejar I de la ecuación. Al tener I, queda B sobre JWL. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces aquí tenemos 12 con fase de 45 sobre 60i multiplicado por 0.1, y esto me da igual a menos 2 raíz de 2. Ahora vamos a llevarlo a la forma fasorial complex 3, y esto va a ser igual a 2 fase de menos 45. Aquí me faltó el menos, error de confianza, no importa, ahí lo corregimos, ahí está, 2 fase de menos 45. Al pasarlo al dominio del tiempo, la corriente al pasar al dominio del tiempo, pues tenemos la amplitud, trasladamos para acá la frecuencia, ¿sí? Amplitud de acá, y nos traemos la fase, y así construimos la función en el dominio del tiempo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora esta vez la tensión B igual a 6 coseno de 100t menos 30 grados se aplica a un capacitor de 50 microfaradios. Halla la corriente que circula por el capacitor. Entonces primero extraemos la frecuencia angular acá. El voltaje lo llevamos al dominio de la frecuencia también. Va a ser 6 la amplitud y la fase menos 30 grados. Ahora, el voltaje en el capacitor se expresa de esta forma. Vamos a verlo aquí, mírelo.
como les dije, es lo que vamos a usar. Entonces al despejarla ahí sería AJ omega C por B. Entonces J omega son 100 radianes, pero omega. C serían 50 micros, o sea 50 por 10 a la menos 6 por el voltaje, que es 6 con fase de 30. Entonces vamos a hacer eso en esa operación a la calculadora. Borramos todo, decimos 100i multiplicado por 50 por 10 a la menos 6 multiplicado por 6 con fase menos 30, y esto va a ser igual a, bueno, si nos expresa muy bien, vamos a transformarlo en forma, ahora sí, 0.03 con fase de 60. Vamos a ver si me lo pueden, perdón. Bueno, 0.03 con fase de 60 sería igual a 30 miliamperios, a 30 con fase de 60 miliamperios. Al construir la función en el dominio del tiempo, nos traemos la amplitud para acá, nos traemos la frecuencia angular para acá y nos traemos la fase, esta fase de acá para acá. Muchas gracias por ver el video, espero que hayan entendido algo. Para los próximos estaré hablando sobre impedancia e inductancia, y después sí ya comenzamos a analizar circuitos como tal. Suscríbanse, like, comenten si necesitan algún ejercicio o algo, pueden comentar, no hay problema, estoy dispuesto a ayudar. Dentro de la caja de descripciones pues encontrará más información relacionada con el video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.